Para empezar, bueno, bienvenidos a este conversatorio. Es un conversatorio que hemos armado en una colaboración entre Ciudad del Micrófono y el Cíngaro. Queremos agradecer a Cíngaro por la apertura y por el espacio, y lo hemos titulado El futuro del Coloso del Batán, un diálogo necesario. El espacio, quiero recordarles para empezar, que es un espacio seguro, es un espacio respetuoso. Esperamos que la conversación se desarrolle dentro del marco de del mayor respeto y que todos se sientan en la libertad de conversar y de dar sus opiniones y poder aportar al diálogo, y que sea un diálogo diverso y distendido, como una conversación entre pares y entre amigos. El formato está configurado de manera que tenemos tres temáticas importantes de conversación. Les recuerdo que estamos en horario no estelar, entonces la conversación puede ser libre. Y para empezar, quiero arrancar con una pequeña introducción, con temas relevantes del Estadio Olímpico Atahualpa. El Estadio Olímpico Atahualpa es inaugurado el 25 de noviembre del 51 y no solo alberga recuerdos deportivos, sino también está implantado en 8 hectáreas en la zona de mayor plusvalía de la ciudad, que hoy está valorada aparentemente entre 25 millones de dólares o 80 millones de dólares, según algunas fuentes de la especulación inmobiliaria. Sin embargo, el 8 de junio del 25, la Agencia Metropolitana de Control clausura el Estadio Olímpico Atahualpa, aparentemente por problemas de seguridad en temas de contraincendios. Esto evidencia el importante deterioro del estadio. En respuesta a esto, el municipio de Quito presenta un plan emergente con 9 acciones para revitalizar o recuperar el Estadio Olímpico. Sin embargo, no presenta ni fechas ni presupuestos concretos. En paralelo, el Ministerio del Deporte hace una intervención a la concentración deportiva de Pichincha para intentar hacerse cargo de esta infraestructura, y mientras tanto el Consejo Metropolitano aprueba una resolución para revertir la donación que hace el municipio de Quito a la concentración deportiva de Pichincha en el año 66. Este conflicto escala y el 4 de julio del 25, un juez restituye la propiedad del Estadio Olímpico Atahualpa a la concentración deportiva de Pichincha, dejando sin efecto la resolución municipal y añadiendo un capítulo más a la disputa en cuanto al Estado. Con esta consideración, el estadio se coloca en un punto de inflexión que, basado en una aparente obsolescencia técnica que contrasta con su aparente valor simbólico y urbano, eh, busca en alguna medida una solución para un modelo de gestión que aporte a la recuperación del estadio, donde se habla de una potencial rehabilitación o demolición del mismo. A partir de esto, hemos armado este conversatorio para construir un diálogo en el que podamos encontrar ideas y encontrar un camino para el mejor camino para rehabilitar el estadio. Con esta introducción, quiero presentarles a nuestros invitados en el panel de hoy. Quiero partir con Marisabel Vázquez, abogada urbanista. Gracias, la hinchada. Es abogada urbanista con una sólida trayectoria en planificación territorial, diseño normativo y desarrollo urbano sustentable. Ha ocupado cargos directivos en el sector público, fue directora de inversiones de Quito y ha trabajado como consultora en cooperación internacional y en el sector privado. Por otro lado, nos acompaña Diego Ordóñez, arquitecto, diseñador y constructor. Es el actual presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador y el Colegio de Arquitectos de Pichincha, para el periodo 2025-2027. Con más de 2 décadas de experiencia, ha participado en proyectos en el Ecuador, en Reino Unido, en Canadá y en Asia. Actualmente lidera el estudio Ordóñez Arquitectos y es docente de la Universidad San Francisco. Finalmente, nuestro tercer panelista es Jacobo Ardoiza, arquitecto, con una destacada trayectoria en el ámbito del desarrollo urbano y la planificación en Quito. Ha ocupado cargos importantes en la administración municipal como secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, y su experiencia se vincula estrechamente con el sector inmobiliario, la construcción, y ha trabajado en la dirección de proyectos que buscan transformar el paisaje urbano de la ciudad de Quito. Además, es colega, amigo y socio de Ciudad Micrófono, con quien armamos esta iniciativa. Quiero agradecer a todos los asistentes por estar aquí, por acompañarnos a fortalecer el diálogo. Y con eso quiero arrancar introduciendo la primera temática, que está relacionada con el capital simbólico del estadio, con el valor histórico y el valor cultural que tiene. Con 7 décadas de historia, el Estadio Olímpico
es un punto de encuentro cívico y deportivo de la ciudad que late en la memoria de todos los quiteños. Para los ciudadanos que no entendemos de la parte técnica, es importante entender este valor histórico. Y para eso quiero partir con la primera pregunta. Quisiera que nos hablen un poco con los invitados sobre cuáles son los valores que le otorgan al Estadio Olímpico el carácter de hito urbano, dentro del ámbito cultural, deportivo, urbanístico y social. Quisiera empezar con Marisabel. ¿Cómo ves el tema simbólico y cómo desde tu perspectiva como ciudadana y amante del fútbol, el Estadio Olímpico se vuelve un hito que fortalece la memoria colectiva de los quiteños? Gracias por venir. Qué gusto compartir el panel con dos arquitectos tan duros. La verdad es que hablar del Estadio Olímpico Atahualpa para mí se vienen recuerdos más como ciudadana futbolera que como urbanista. Realmente el Estadio Olímpico Atahualpa es para nosotros los que amamos el fútbol un lugar que fue nuestra casa siempre. Seas hincha de cualquier equipo, el estadio siempre se sintió como su casa. Si eres hincha de la Católica, por ejemplo, ahorita esa es tu casa. Si eres hincha del Aucas, esa fue tu casa. Yo soy hincha de la Liga y por muchos años esa fue nuestra casa. Vimos a nuestros equipos ganar nuestros campeonatos más importantes y nuestro corazón se quedó en el Estadio Olímpico Atahualpa con una pasión que solo los hinchas del fútbol podemos entender realmente. Y se me viene a la mente cuando pasamos al Mundial, por ejemplo, ese gol de Caviedes, que fue en el Estadio Olímpico Atahualpa y que para todos los ecuatorianos obviamente fue un hito. Entonces, nunca vamos a quitarnos de nuestro corazón el Estadio Olímpico Atahualpa. Y no solamente los hinchas del fútbol, digamos, los mega conciertos, vino Bon Jovi, no sé si es que son muy jóvenes para eso, pero tal vez sí. eh, Vanilla Ice, hemos visto a conciertos. El mejor pogo de mi vida fue Manu Chao en la primera fila del Estadio Olímpico Atahualpa. Para mí ese es el hito que representa el estadio. Es un lugar en donde todos nos sentimos en casa y todos tenemos un increíble recuerdo de algún momento de nuestras vidas seguramente. Diego, ¿tú cómo le ves al estadio desde la perspectiva del gremio, desde la perspectiva de la arquitectura? Bueno, el Estadio Olímpico creo que es un símbolo definitivamente, no solo para los quiteños, sino para todos los ecuatorianos, como bien decía Marisabel. Creo que hay tantos recuerdos que jamás se borrarán, al menos durarán varias décadas hasta que ya se olviden algunos de lo importante que fue, ¿no? Digamos eso de que nosotros todos crecimos sin participar en un mundial y en el Atahualpa fue donde eso se volvió realidad. Entonces, creo que sin duda esos recuerdos jamás desaparecerán. Y bueno, creo que el estadio es muy importante y muy simbólico, no solo por lo que sucede ahí, sino también por la ubicación que tiene. Y algo que es interesante es que la ciudad creció alrededor del estadio, no fue al revés. Entonces, el estadio fue el detonante de qué es lo que sucedió alrededor. Es interesante porque es un símbolo de de lo que representa un adecuado plan de desarrollo, que fue el plan ordenador de Odriozola, que a la final se cumplió. Y creo que este es uno de los hitos, y ahí uno entiende el por qué, no diría el capricho, sino la tosudez de lograr las cosas, en donde tal vez el construir un estadio de esa envergadura hace 70 años, tal vez era una locura. Yo creo que ahora ni siquiera hoy en día tenemos la visión de pensar en algo así, pero en ese momento se dio. Y eso creo que fue algo que marcó justamente el desarrollo de la ciudad en toda esa zona y de forma exitosa logró el ordenamiento y mantener eso como un símbolo y como un eje para el desarrollo de la ciudad. Y creo que eso me parece que es válido mencionar porque a veces creo yo que, claro, nos despegamos un poco del contexto de por qué el estadio está ahí y a la final el estadio está ahí por una razón y la ciudad se desarrolló alrededor del estadio. Jacobo, cuéntanos tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves el tema del simbolismo del estadio? Lo veo como un valor vigente, los testimonios de María Isabel vividos en carne propia al son de la música y de los goles, o desde la perspectiva de el hito que generó
un efecto de dinamización urbana en un plan de 1949, demuestran que ese capital simbólico está presente, pero a eso quiero agregar una reflexión sobre la distinción entre el valor simbólico, la nostalgia y el contenedor. Eh, el valor simbólico del Estadio Olímpico Atahualpa y de otros hitos modernos puede estar vigente y no necesariamente estar anclado a la conservación del contenedor. No es una atadura el capital simbólico que acumula un lugar en la memoria histórica de la comunidad. Por el contrario, es un vector que puede fortalecer el efecto de transformación. Esto es muy importante porque tenemos una tendencia a asociar el valor físico de un sitio con su valor simbólico. Y muchas veces la reflexión patrimonial trata de establecer una suerte de lazo indisociable entre el contenedor y el contenido. Y ciertamente algunas veces esa dialéctica, contenido y contenedor, se justifica. Por ejemplo, cuando el contenedor tiene unos atributos excepcionales, cuando es producto de una creación intelectual, arquitectónica, estilística muy profunda e innovadora. Otras veces, no necesariamente el encapsulamiento de contenido y contenedor hacen sentido. A pesar de que el capital simbólico puede estar presente y latente, no necesariamente el contenedor tiene que congelar y fosilizar el vector social y el vector comunitario. Entonces, eso me parece interesante en la reflexión del Atahualpa. Curiosamente, podría seguir teniendo trascendencia simbólica, pero no forzosamente el contenedor podría ser el mismo, podría ser sujeto a una evolución, y creo que es uno de los temas más importantes a centrar en el debate. Es interesante el punto de Diego y de Jacobo, porque más allá de la visión que tengamos de la infraestructura, del contenedor, creo que es importante dar un salto sobre el valor urbanístico y el valor arquitectónico que puedan tener los objetos y la memoria en alguna medida. Y con eso, para mí, una reflexión y una pregunta que me parece que puede ser un poco amplia es, pensando en este valor que puede estar disociado del contenedor o puede estar integrado al contenedor, dependiendo de las visiones, ¿cómo deberíamos enfrentar o qué condiciones deberían preservarse si es que pensamos en una potencial rehabilitación de un elemento que puede estar en alguna medida parte de la ciudad, pero que además tiene que tener una función en la ciudad? ¿Cómo ven ustedes estos valores mínimos que deberían comenzarse? O sea, tal vez Diego nos puedes un poco hablar del tema. El, yo creo que no es una potencial, sino porque es una obligación que debe ser repotenciado el Estadio Olímpico. Es interesante esta discusión, digamos, ahora estamos aquí sentados conversando de este tema que evidencia el olvido que ha tenido el estadio. Creo que es valioso el que el municipio haya tomado una acción, no sé si sea la adecuada o no, pero al menos puso en discusión este problema. Y esto empieza a abrir la puerta para la discusión de otros temas, ¿no? Yo creo que el primer punto cuestionable es decir, ¿por qué el estadio en 70 años no terminó de construir sus fachadas? ¿Por qué el estadio en 70 años no terminó de adaptar un plan urbanístico de espacio público alrededor del estadio? Entonces, creo que eso evidencia la idiosincrasia que tenemos aquí en el país, que es lamentable que estemos hablando de estos 70 años después. Entonces, es interesante que veamos esa coyuntura de que hay un reclamo, y es un justo reclamo. Y creo que es un justo reclamo de todos los ciudadanos de que esto no puede seguir así. Ahora, que esto ahora la discusión para después ya disparates, como hablaba también un exalcalde de llevar el estadio a la línea equinoccial, digamos, bueno, ya, creo que eso no va por ahí definitivamente. Entonces, creo que eso es lo valioso de esta decisión que toma el municipio, aparte de las legalidades o ilegalidades que puedan darse. Ahora, el estadio, yo no creo que sea el problema del estadio. Yo creo que el problema es del espacio público que le rodea al estadio. El estadio ha sobrevivido, ha funcionado. Al interior, digamos, definitivamente tiene que obligadamente llegar a una intervención porque es
absolutamente vergonzoso, ¿no? O sea, desde las baterías sanitarias, todo. Entonces debe haber un cambio. Pero yo creo que hay que contextualizar esto, ¿no? Cuando hablamos del valor, yo creo que hay que hablar del valor para la ciudad y no hablar del valor del metro cuadrado de terreno, porque el terreno es el mismo ahí o a una cuadra más allá. Y este terreno es un terreno de la ciudad. Este no es un terreno que es un terreno privado y que puede desarrollarse cualquier tipo de proyecto. Hay espacio en la ciudad para cualquier tipo de proyecto inmobiliario. Aquí yo creo que hay que concentrarse en cómo logramos potencializar al estadio. Y sin duda creo que hay que cuestionarse todo esto, ¿no? Y el tener un adecuado entorno del estadio, eso no necesariamente está pensado o dictaminado porque el estadio se amplíe, se reconstruya o se rehabilite, sino que creo que hay que ir más allá de cruzar la calle, las 3 calles o las 4 calles que rodean la manzana. En en ese sentido, el estadio, yo creo que es una excelente excusa para poner en discusión, digamos, bueno, hablando tomando en cuenta lo que decía Jacobo, del valor del contenedor o del contenido. Entonces, sí, sin duda, yo creo que hay esa discusión, siempre la va a haber. Creo que es importante el sopesar. Creo que hay espacios o edificios emblemáticos. Tal vez el valor arquitectónico no es el mayor, eh, pero creo que el valor simbólico sí lo es. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí hay cosas que son muy simples. Nosotros no somos Suiza, no somos Finlandia, no somos Noruega, para pensar en todas las cosas y rehacerlas nuevas, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuente con la realidad nacional que vivimos. Estamos atravesando ahorita el problema más primario que puede tener una ciudad, que es no tener agua en el sur de la ciudad. No podemos estar hablando de tumbar un estadio para construir uno nuevo. Me parece que es un disparate. O sea, yo creo que hay que poner los pies en la tierra, hay que entender más allá del símbolo que pueda tener o no, o el valor que pueda tener la arquitectura. Creo que hay un tema inclusive económico que debe ser tomado en cuenta de la forma más sensible y aterrizada a la realidad nacional. Muy Si alguien quiere decir algo, bienvenidos, ¿ah? Es una conversación. Sí, yo creo que el estadio como equipamiento de ciudad trae consigo un montón de consecuencias alrededor. Entonces, el pensar en un plan urbanístico alrededor del estadio, con el estadio como protagonista, es súper importante. Porque cuando uno ve el estadio cerrado, con basura alrededor, no genera ningún valor y más bien le hace súper insegura la zona. La gente que camina alrededor del estadio no se siente bien, no es una zona chévere para vivir y al final es una de las zonas más importantes de Quito con mayor plusvalía y puede ser que el metro cuadrado sea el más caro de Quito, pero si tienes una casa al lado del estadio, le vas a poner electricidad porque te da terror de lo que pasa alrededor, está llena de basura, no puedes entrar. Entonces, es importante pensar como ciudad en armar un plan que no incluya solamente al predio del estado. No es solo ese predio el que está en discusión. Está en discusión todo un polígono alrededor que chupan las consecuencias de que el estadio esté ahí, para bien o para mal. Un estadio hecho pedazos tiene consecuencias hechas pedazos y un estadio chévere, un estadio rehabilitado, quizás hay que hacer un análisis estructural para definir si que es un disparate o no para mí votar o no. Hay que hacer un análisis estructural importante para ver si es que sirve algo de lo que está ahí y quizás rehabilitarlo o quizás volver a hacer un estadio, pero que además contemple otro tipo de usos. Quizás vamos a hablar de eso más tarde, pero creo que un plan alrededor del estadio es lo que se necesita. A mí me surge una duda aquí, y es que es interesante la discusión en tanto y cuanto podamos, en alguna medida, priorizar eh, si es que el estadio necesita rehabilitarse y tiene las condiciones para aquello, o el estadio necesita reconstruirse. La ubicación del estadio, la ubicación dentro de esta concepción de la planificación de Odriozola es clara y creo que hay un consenso alrededor de eso. El valor histórico, el valor simbólico, el valor urbanístico que tiene el estadio es un consenso, creo, común. Pero creo que también sale esta discusión sobre
qué condiciones deberían evaluarse en el momento de pensar si el estadio en sus condiciones, sin necesariamente hacer que el valor sea lo económico, pero termina siendo más caro rehabilitarle integralmente o buscar una alternativa con un modelo de gestión que lo reconstruya dándole los valores o manteniendo los valores que puedan concentrarle o ayudar a que se vuelva útil, digamos, para la sociedad. Y en esto la pregunta tal vez es esa, ¿cuáles son esta visión desde lo práctico, desde lo pragmático? O sea, rehabilitar o demoler, that is the question. Em, y yo creo que la pregunta tiene varias posibilidades de respuesta. Creo que la localización del estadio, producto del desarrollo urbanístico, termina potenciando la noción de centralidad. Hoy el estadio es parte de el área más central del centro de Quito, tiene una accesibilidad privilegiada por metro, por BRT, por caminabilidad, evidentemente por vehículo particular, y esa noción de centro y de accesibilidad hace que sea una amenidad y un equipamiento muy competitivo frente a otras posibilidades de localización. Sin embargo, más allá de un análisis estructural y más allá de la lógica de reciclaje de suelo y de rehabilitación, creo que las alternativas o las evaluaciones entre rehabilitar la infraestructura existente y repotenciarla o demolerla pasan en el fondo por un fuerte análisis de viabilidad económica y financiera. Y voy a tratar de resumir, digamos, los dos escenarios. Rehabilitar el estadio puede implicar los costos de rehabilitación que decía María Isabel, pero al tiempo que recuperas una estructura, la localización del estadio que está flanqueado hacia la 6 de diciembre y que deja un lote de unos 3.000 metros cuadrados hacia la parte posterior, no forzosamente tiene la mayor captura de valor inmobiliario y de redesarrollo. Es decir, podrías tener una inversión moderada en la recuperación de la infraestructura existente, podrías hacer atrás un equipamiento mixto, por ejemplo, algo dedicado a un hub deportivo que vincule salud y adicionalmente espacio público, pero ciertamente no es lo mismo que demoler el estadio y esas 8 hectáreas reconvertirlas en una operación urbana que tenga mayor efecto de capitalización y mayor efecto de potenciación, de atractividad y de conectividad. Cuando piensas en eso, ¿piensas con el estadio ahí o sin el estadio ahí? No, siempre pienso en el estadio porque yo creo que el capital simbólico que decíamos es parte de los atributos de valor. Yo no creo que lo que Diego decía, el efecto de dispersión de los estadios que ha ocurrido en Quito es parte del efecto general de dispersión urbana que ha tenido la ciudad. O sea, el estadio de la Liga está en Carcelén, el estadio del Independiente de Valles está en Amaguaña, el estadio del Aucas está en Quitumbe. Hay un problema con el equipamiento, igual que con los colegios, igual con el desarrollo urbanístico. La noción de centralidad en la ciudad se está perdiendo. Y este proyecto permite refundar la posibilidad de tener una amenidad metropolitana que haga un complemento muy fuerte con el Parque de la Carolina. El Parque de la Carolina recibe en los fines de semana alrededor de 300.000 usuarios y es de verdad un nivelador socioeconómico poderosísimo. Tienes población migrante venezolana que comercia, tienes gente del sur que viene a través del metro, a través de los BRTs a consumir deporte, cultura, recreación y comida económica. Tienes gente que vive en la República de El Salvador que sale a trotar. Eso es una amenidad metropolitana. Y eso contrapone el efecto de dispersión urbana que tenemos generalizadamente en las parroquias rurales de Quito. Refundar la posibilidad de que tengamos un estadio fuerte, con capacidad de atracción de público, económica, de densidad, ese es el proyecto de ciudad del cual yo entiendo que tú estás hablando. Y es que la rehabilitación del estadio permite atraer gente, actividades, amenidades y recreación. Está muy bien. Lo que hay que ver en el fondo es qué soporta el mercado. Quito, hoy por la dispersión del mecanismo futbolístico, ya no tiene la frecuentación que tenía el Estadio Olímpico de Atahualpa hace 20 años. El Estadio de la Liga concentra el 60% de la audiencia del fútbol quiteño. Algunos de los asistentes aquí seguramente van al Estadio de la Liga o tienen suite en la Liga. Ahí están. Eso es. Y nuevamente la gente del AUCA.
se va al estadio del Aucas y los nuevos hinchas del Independiente te van Entonces, ¿cómo podemos pensar en un estadio si es que el 60 o 70% de su audiencia está en la periferia? Hay que pensar en un estadio o en una reconversión en una arena múltiple que recibe espectáculos, convenciones, eventos, fútbol, deportes, un hub de amenidades en definitiva. Ese estadio convertido en una amenidad de uso múltiple relacionado a una posibilidad de explotación inmobiliaria de uso múltiple nuevamente, es decir, comercio, oficinas, coworkings, eventualmente una clínica de deportes, eventualmente un gimnasio, es lo que podría recuperar el rol de la centralidad y de la amenidad. En el fondo, eso es lo que creo. No es apostar ni a la rehabilitación ni a la demolición, sino lo que la capacidad de mercado de Quito hoy puede sostener. Diego, ¿tú cómo le ves a la necesidad de incorporar nuevas actividades al Estadio Olímpico Atahualpa? Yo tengo en la cabeza, tal vez, desde una óptica absolutamente de un sentido común un poco más ciudadano, la necesidad de incorporar vivienda accesible en la zona del hipercentro de Quito, que puede ser un vector de atracción de usos de vivienda, de nuevos comercios que sean un poco más aterrizados a la realidad de la ciudad, que puedan implementarse como parte de este gran equipamiento. ¿Tú ves la posibilidad de que haya otras actividades? ¿Tienes en la cabeza tal vez referentes que nos puedan dar luces sobre el tema? A ver, creo que sin duda la tipología del estadio y el modelo de negocio de un estadio debe transformarse. Bueno, no hay que ir más allá, digamos, las renovaciones del Camp Nou, del Bernabéu, están orientadas hacia eso, ¿no? Capaz que sobredimensionadas también, ojo, pero van hacia eso. Entonces, sin duda tenemos que cambiar el modelo del estadio fracasado como, digamos, como modelo de gestión deportiva y de espectáculos. El estadio no funciona. Esa es una realidad. Así es. Y eso debe cambiar. Pero ese es, creo que es un poco un tema distinto o para otro tipo de especialistas, ¿no? Pero sin duda debe actualizarse. Ahora, el funcionamiento del estadio va por ahí, como arena múltiple, como bien dice Jacobo. Pero claro, el estadio debe repotenciarse. Creo que digamos, yo creo que el estadio no debe hacer un trabajo de fachadas de mejoramiento y morir ahí. O sea, creo que digamos, lo que tenemos claro es que en 70 años la manzana de estas 8 hectáreas no funciona. Yes. Eso es clarísimo. Así es. En donde debemos repensar qué hacemos. Ahora, creo que en ese sentido hay muchos ejemplos buenos, ¿no? Digamos, hay tantos estadios que siguen ahí, se van adaptando y van reconfigurando un poquito todo su funcionamiento, en donde, no sé, el estadio tiene cerca de 8,000 metros cuadrados bajo los graderíos, que ahorita funcionan unas dependencias que son lamentables. Pero claro, eso, por ejemplo, puede repotenciarse y puede convertirse en algún tipo de equipamiento, como decía Jacobo, qué sé yo, gimnasios o puede ser comercio, un comercio que pueda generar una rentabilidad para el propio estadio y que pueda atraer gente para que no sea exclusiva del evento deportivo o del evento cultural que se dé, sino que tenga una activación diaria, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede darse sin problema. Ahora, eh, el momento en que hablamos de vivienda, yo creo que hay tantos terrenos en la ciudad para hacer vivienda que creo que el tomarle al Estadio Olímpico para eso me parece que son unas lindas 8 hectáreas sin duda, en un sitio fabuloso, pero yo creo que hay una deuda más bien del estadio con la ciudad en ese sentido, en términos urbanísticos. Y justamente los 3 frentes, los laterales y el posterior, han sido zonas que han sufrido la mala gestión, organización de los eventos en donde han sido castigadas. Entonces, por ejemplo, esas zonas son las que deben rehabilitarse. Creo que las 8 hectáreas del terreno son una fabulosa oportunidad para tener suelo permeable en esa zona tan valiosa de la ciudad. Sería ideal que los habitantes de toda esa parte del Batán Bajo, en lugar de irse a correr a la Carolina, puedan correr alrededor del estadio en un sitio magnífico, ¿no? Entonces, creo que
hay formas de lograrlo, ¿no? Ya si queremos hacer vivienda, ahí está el Centro Comercial Olímpico, que son creo que cerca de 2 hectáreas subutilizadas, que bueno, si se quiere transformar y cambiar en altura, ahí están. Y así hay muchas, ¿no? Pero sitios tan importantes y tan únicos como este no hay. Entonces, creo que hay que ver eso. Ahora, yo creo que no. El estadio igual puede potenciarse de otras maneras, ¿no? El estadio puede ampliarse, puede tener suites que generen también una utilidad, rentabilidad para todo tipo de eventos. Creo que hay que cambiarle el modelo de estadio a una arena multiuso, creo que es clave eso. Creo que hay muchas opciones. ¿Y ustedes ven la oportunidad de que el estadio sea una oportunidad para que esta zona del centro de Quito se vea en el mapa de América Latina, por ejemplo? La alternativa de que sea un punto de eventos deportivos masivos, eh, por ejemplo, entrenamientos en altura que son deseados en todo el mundo, por ejemplo, para temas olímpicos, etcétera. Que se sienta que no sea solamente el estadio y sus 10 cuadras alrededor, sino que sea un elemento que aporta a la configuración de esta centralidad que hace de la ciudad algo más atractivo. Yo creo que sí. Yo creo que además esa es una de las cartas de negociación que tenemos con la Concentración Deportiva de Pichincha. No nos olvidemos que la Concentración Deportiva, no futbolística de Pichincha, es la dueña del estadio. Entonces, para lograr que ese estadio o ese predio sea público y de alguna manera podamos hacer un modelo de gestión público-privado o conseguir una inversión, ese predio tiene que regresar al municipio sí o sí. Es la única opción que tenemos. Porque a todas luces la Concentración Deportiva de Pichincha no ha tenido la capacidad administrativa, económica, técnica para conseguir un inversionista y además tiene una provisión expresa en la donación. Entonces, la única manera es que regrese a la municipalidad ese predio. Para que ese predio regrese a la municipalidad necesitamos una negociación importante, sentarse en la mesa el municipio con la concentración y una de las cartas importantes será los espacios deportivos más allá del fútbol, porque en el estadio funcionan la esgrima, el patinaje, ¿no es cierto? Algunas otras cosas. Y también es importante, no nos olvidemos que aquí al lado la concentración deportiva de Pichincha tiene como 10 hectáreas, también botadas, también inseguras, oscuras, que podrían también ser un plan parcial súper interesante deportivo, que podría el municipio decir, ok, bueno, nosotros les planteamos este plan, les hacemos este plan parcial súper bien hecho, les diseñamos todo esto, que el inversionista también se encargue en alguna medida de cubrir las necesidades de otros deportes. Y yo sí he escuchado que deportistas, por ejemplo, el equipo de taekwondo de Cuba, campeones olímpicos, venían a entrenar aquí en Quito antes de las Olimpiadas porque necesitaban entrenar en altura, como dices tú. Entonces, ese tipo de necesidades se tienen que levantar con una participación robusta, porque eso es parte de encontrarle el modelo de gestión al Estadio Olímpico Atahualpa, que es deportivo, no solo es de fútbol. Entonces, creo que por ahí va. Y en ese sentido me parece importante, y ahí tal vez hay muchos arquitectos en la sala y otros profesionales del área técnica, pero Maisa, ¿nos puedes un poco, muy resumidamente y así para arquitectos, explicar cuál es la condición legal? ¿Qué está pasando con el estadio? A ver. Porque me parece que eso es un tema que se ha tratado a la ligera en la prensa y en en alguna medida de una forma muy parcializada. A ver, voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, además. Em, el estadio fue donado por el municipio de Quito a la Concentración Deportiva de Pichincha en el 66 y esta donación tenía unas condiciones que varias no se cumplieron. Entre esas, el terminar algunas instalaciones del estadio, el entregar 500 entradas por cada partido a la municipalidad. Este, también tiene unas condiciones de que no puede vender, enajenar el estadio, no puedes concesionar el estadio. Entonces, todas estas condiciones que no se han cumplido le lleva a la municipalidad a decir, ok, ustedes no cumplieron con las condiciones y entonces yo revierto la donación. Para mí fue un error. El estadio no era una concesión, no era un comodato.
el estadio no era un comodato, el estadio era una donación. Una donación es una forma de transferencia de dominio. Entonces, el dominio ahorita está en manos de la Concentración Deportiva de Pichincha y una resolución de consejo no revierte una donación, no es una forma de transferencia de dominio en derecho, una resolución de consejo. Entonces, tenían que, para mí, dos vías, o sentarse con la Concentración Deportiva de Pichincha y decir, vamos a, de acuerdo, ambas partes, revertir este contrato. El municipio tenía el sartén por el mango, ¿no? Si es que ustedes no cumplieron todo esto, me puedo ir al juez, demostrarle que ustedes no han cumplido, y entonces del contrato, me bajo el contrato y me devuelven el estadio. Ese era un camino. Sentarse con ellos y firmar ambas partes, porque le hago una propuesta como The Godfather, una propuesta que no puede rechazar, ¿no es cierto? Ustedes no van a ganarme el juicio, evitémonos todos esos años de juicio. Les hago el plan parcial bello en la Vicentina, les hago espacios en los TDRs de la APP, me aseguro de que vayan a tener sus espacios, ¿no? Deportivos, y devuélvanme el estadio, porque el municipio sí tiene la capacidad, creo, de gestión administrativa y la capacidad legal, por lo menos, y la competencia, de hacer una alianza público-privada interesante, participativa y robusta para lograr llevar a cabo esto. Sin embargo, claro, esos son los dos caminos, no hay más, es un contrato. En derecho, las cosas se deshacen como se hacen, tal vez les han oído a sus amigos abogados, no se deshace un contrato con una resolución de consejo para mí. Entonces hubo un error ahí. Y en esa perspectiva, la posibilidad, la famosa posibilidad de una alianza público-privada, ¿qué condiciones debería observar? ¿Qué podría ser interesante desde la perspectiva privada que la ciudad le ofrezca a un privado que tenga la posibilidad de inversión para que una alianza público-privada se concrete? O sea, no es competitivo, no es justo con la ciudad que un espacio tan estratégicamente localizado, con una superficie tan importante, con un capital simbólico tan robusto, se convierte en un pasivo urbano. Eso es inaceptable. Para transformar el pasivo en un activo, se requiere sin duda alguna pasar estos límites de la disputa legal entre el municipio y el gobierno y atraer inversión. Yo estimo que el futuro del olímpico tiene que ser, en el fondo, asociado al futuro del rol de la centralidad metropolitana. Y si es que eso implica alinear una serie de estímulos para que un inversionista privado tenga la certeza de la garantía de un contrato a largo plazo, que le permita invertir en una amenidad de uso múltiple, complementada por áreas de explotación comercial o de áreas de explotación inmobiliaria, que le permita darle a la ciudad la retribución de un espacio público recalificado, que le permita repotenciar los sistemas de transporte público para incrementar la frecuentación. Eso es lo que hay que encaminar, sea a nivel de la concentración o del Ministerio del Transporte, o sea del municipio de Quito. Quito tiene que exigir que una serie de pasivos inmobiliarios se conviertan en parte de la agenda de inversiones y viabilizar los acuerdos entre los niveles de gobierno para hacer factible esto. Yo, en el fondo, lo que apuesto es que un estadio con esa localización, un estadio que ha tenido además una trayectoria de identidad, que está en el Boulevard de las Naciones Unidas, que está a 400 metros de la parada del metro de Quito, que está en la parada de la Ecovía, que puede en el fondo constituirse como un estadio accesible con una reconversión de una amenidad de uso múltiple, pueda atraer inversión privada. No estoy de acuerdo que esto se siga administrando por vía pública. María Isabel nos ha dicho la ineficiencia que tienen en el fondo las entidades públicas en administrar esto. Si es que hay que invertir en esto, tiene que ser producto de una alianza público-privada y tiene que plantearse como un modelo de ciudad. Pero saltemos un poco el estrato de que todos concordamos. Yo creo que es necesario que haya un cierto nivel de rentabilidad. Pero
¿cuáles serían los no negociables de la ciudad desde la óptica del urbanismo? Desde la óptica de un urbanismo construido desde la gente, construido desde los deportistas, construido desde el barrio, construido desde el interés de este gran equipamiento, que es un eje de desarrollo en la ciudad. Yo creo que hay una diferencia entre una operación inmobiliaria y una operación urbanística. Creo que eso es muy importante. Em, Hay terrenos que son tan pocos y tan específicos que le pertenecen a la ciudad. Y hay una gran mayoría que les pertenecen a privados. Em, Creo que debemos precautelar y velar para que esos prevalezcan y se mantengan. ¿Por qué? Nosotros tenemos el claro ejemplo del Parque Bicentenario, del antiguo aeropuerto. Bueno, zonas de inversión, todas. La parada, la estación del metro, no la parada, ahí. Es decir, hay tantas opciones para trabajar que yo creo que no hay que cerrarse a buscar que ahí, en el sitio, en el lugar específico del estadio, se dé una operación inmobiliaria. Yo creo que lo que debe darse es una operación urbana, que es algo muy diferente. Creo que debe darse una operación, eh, no sé si sea el nombre económica o de gestión deportiva. Es decir, yo no sé, yo tal vez sería ni siquiera de la idea de la alianza público-privada, no sé si legalmente exista la figura de una concesión, así como se concesionaron las vías a un operador en el peaje y las vías, las vías son otra historia. La alianza público-privada es como la nueva cosa. Si no piensas, toman 2 años casi hasta que se piten. Entonces, creo que, digamos, no sé, la figura puede ser esa. Yo creo que lo que hay que buscar hay que buscar un operador. Bien. Es decir, alguien que sepa el negocio de una arena deportiva, cultural, de espectáculos, y que pueda hacer un gran negocio de eso, que le beneficie a la ciudad, a que la ciudad reciba los réditos, que le potencie, etcétera, y que pueda hacer esa, digamos, la condición que creo que debería ser de las ciudades, que exista la operación urbana, de mejorar absolutamente toda la zona. Y tú ves condición, Diego, para continuar un poco con ese tema que me parece interesante, ¿tú ves que haya las condiciones en Quito como para que se pueda construir de una manera participativa razonable y en un tiempo razonable? Porque los procesos participativos también pueden tomar largo aliento y muchas veces por las condiciones políticas no se terminan de concretar. Bueno, es el mal que sufrimos en todo, ¿no? Lastimosamente. Pero yo creo que justamente esta opción de abrir hacia una concesión, creo que eso puede ser interesante para que un operador pueda realmente ponerle a trabajar al asunto. Porque si no, yo creo que es difícil, ¿no? El pensar en esta, digamos, siempre nosotros tenemos los ideales de ciudadanos de lograr todas estas cosas, pero si es que no hay recursos, no se da así de simple, ¿no? Y si es que es público, peor. Entonces, creo que hay que ser realista en ese sentido, hay que buscar que haya una operación. Creo que las condiciones del estadio, tal vez no las de la infraestructura en el estado actual sean las más interesantes, pero creo que todos coincidimos en que hay un potencial enorme. Entonces, yo creo que eso le compete tal vez a alguien más orientado hacia un tema de negocio, pero yo estoy seguro de que sí, digamos, hay el anuncio de que están construyendo o proyectando una arena, creo que es en, no sé, es en Baco, no sé, una arena para eventos múltiples. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Hay gente privada que está haciendo esto en sitios que tal vez no sean tan, bueno, sin duda no son tan importantes o relevantes como este que tenemos nosotros aquí y que funcionan. Entonces, creo que ese es el ejemplo, ¿no? ¿Y ustedes ven un riesgo potencial en que haya este tipo de modelos de gestión? ¿Existe un riesgo en alguna medida? Me viene un poco a la cabeza que históricamente, no sé si el Ecuador, porque he visto muchos casos, pero en Quito, las concesiones, las alianzas público-privadas que se han intentado, han sufrido de un problema de seguridad jurídica. Parecería que hay interés de que ocurra. O sea, el primer riesgo es la disputa entre el gobierno municipal y el gobierno nacional. ¿A qué inversionista se le ocurre invertir un centavo en una repotenciación de una tremenda amenidad si es que aún las competencias no están establecidas y hay una disputa política y jurídica sobre las tenencias del suelo y las posibilidades del derecho de explotación?
Esa es la primera ruptura de garantías. Lo segundo, efectivamente, es la consecuencia de un contrato de largo plazo de explotación sobre el cual las aveniencias políticas pueden modificar los términos del contrato. Entonces, en este país es muy difícil atraer socios para el desarrollo de proyectos en suelo público porque las modificaciones de los contratos y los términos establecidos van al vaivén de la política. Se politizan fácilmente. Pero aquí hay una ventaja curiosa, y es que yo creo que ese suelo, donde está hoy localizado, con esa accesibilidad, es una garantía, es un colateral muy poderoso para atraer un aliado. Tener 8 hectáreas con una tremenda accesibilidad, rodeado de una serie de amenidades, en el sector que genera mayor plusvalía, mayor atractividad social y económica, es de alguna manera un colateral que el sector público puede poner a cambio. Si es que el estadio, tú decías en la introducción, está entre 25 y 80 millones de dólares, y en una factibilidad económica, el suelo equivale más o menos al 10% de la inversión en capital, significa que se podrían movilizar entre 250 a 800 millones en una intervención de una operación urbana, como dice Diego. Solo poner 400 millones en el estadio implicaría generar una nueva arena de espectáculos, la posibilidad de construir eventualmente un complejo inmobiliario robusto en espacio público, robusto en conectividad urbana, con una repotenciación de espacios públicos. Eso es lo que tiene Quito durmiendo hoy. Eso no es posible en una ciudad que tiene el 19% del subempleo, que tiene a los centennials sin posibilidades de acceder a fuentes de empleo, donde la informalidad ha rampado por delante de la formalidad, donde tenemos procesos de migración a Manta y a Guayaquil, donde la expansión urbana es el patrón de urbanismo. No es posible que Quito tenga un pasivo durmiendo el sueño de los justos. Lo que hay que hacer en el fondo es generar las condiciones jurídicas para garantizar una estabilidad de atractividad de inversiones. Llámese operación urbana, llámese operación inmobiliaria, llámese APP o llámese concesión. La etiqueta que le quieras poner no importa. Lo que interesa es consolidar un proyecto tan robusto que genere gravitacional, efecto gravitacional. No es posible que hoy las arenas estén dispersas en las periferias de la ciudad y que tengamos una serie de inversiones increíblemente gigantes en materia de infraestructura educativa, en materia de infraestructura residencial, y que todo el patrimonio inmueble y todo el patrimonio predial se esté vaciando. Lo que se puede hacer detrás de este proyecto es una repotenciación de las inversiones, de la atractividad en las zonas centrales, y para eso efectivamente hay que encontrar un vehículo que blinde la seguridad jurídica. Yo lo que digo es que se rehabilite o que se demuela, en el fondo, no es una decisión arquitectónica ni del patrimonio, es una decisión de mercado. La posibilidad de derrocar el Estadio Olímpico Atahualpa depende del monto de la inversión que hay detrás. Si es que hay un inversionista que tiene fe en la posibilidad de meter 400 millones, pues bravo, porque son 400 millones que vendrían a alimentar la noción de centralidad, de amenidades, de atractividad, de, en el fondo, poner a la ciudad de Quito en el mapa. ¿Cuántas ciudades de Latinoamérica tienen 2 parques metropolitanos, 3 parques metropolitanos centrales como Quito? ¿Cuál tiene el Parque de las Cuadras, el Parque de la Carolina y el Parque Bicentenario? México no lo tiene, Buenos Aires no lo tiene. Entonces, tener una ciudad que se estructura a través de un nodo de transporte que es el Metro de Quito, alimentado por una secuencia de amenidades robustas, esa es la apuesta de Quito. Que eso capitalice identidad, capital social, capital inmobiliario, capital económico, excelente. De eso se trata un proyecto de ciudad. Pero no pongamos taras ni jurídicas, ni políticas, ni simbólicas a la movilización de un capital que está durmiendo hoy en día. Hagamos que esto sea un proyecto de ciudad. Y esto trae una pregunta que es bien interesante, y es el tema del patrimonio. El tema del valor patrimonial en alguna medida, creo que hay que discutirlo, porque parecería que Quito no tiene las herramientas para valorizar el patrimonio en una medida razonable, en la que puedas llegar a unos equilibrios entre lo uno y lo otro, entre la necesidad del desarrollo y la necesidad de
de la conservación del símbolo, del como, no sé, tal vez Maisa o Diego, no sé si me pueden comentar. Antes de hablar del patrimonio, porque creo que los arquitectos son los más llamados a eso, quiero terminar solamente la idea del tema de la alianza público-privada y de la posibilidad de la seguridad jurídica. Y de ahí les doy el paso al patrimonio porque seguro ustedes tienen una mejor teoría sobre esto. Hemos logrado como Quito hacer alianzas público-privadas que han funcionado. El aeropuerto de Quito funciona con una concesión, alianza público-privada a largo plazo que ha tenido seguridad jurídica y que no se han atrevido políticamente a tocarla. Perfecto. Porque así es como es de importante para los quiteños del aeropuerto de Quito. Perfecto. Entonces, el Estadio Olímpico de Atahualpa les aseguro que va a tener la misma importancia, porque no se van a topar con el que tiene un interés por aquí o un interés por acá para cambiar la ordenanza o para cambiar las reglas del juego. Cuando es así de importante el equipamiento, cuando es así de importante esa alianza público-privada, no la tocan. Y el aeropuerto es un claro ejemplo de eso. Bien. Creo que tenemos que llegar a ese tipo de negociación, a ese tipo de proyecto, donde además participamos todos, estuvimos todos estuvimos de acuerdo con ello. Entonces, creo que hay una posibilidad y vemos que somos capaces de hacerlo. Somos capaces de hacerlo cuando nos interesa lo suficiente y cuando está en juego algo así de importante. Entonces, eso nada más tenía en la mente. Les dejo hablar de patrimonio, les escucho. Perfecto. Pero antes que el patrimonio, igual un poco con lo que decía Jacobo. Yo discrepo ahí en realidad. Creo que el pensar que es un pasivo, eso yo tengo mis dudas. O sea, creo que el suelo siempre puede monetizarse, pero yo creo que hay que diferenciar cuál suelo. Yo creo que una es del suelo público, otra es del suelo privado, y creo que en ese sentido es importante considerar que los reductos que tiene el municipio, no digo que estén bien administrados, ojo, eso creo que hay temas que hay que... Son de otra discusión, dices tú. Son de otra discusión, sí, pero no que por una inhabilidad o una imposibilidad del municipio de gestionar esos adecuadamente, estos se conviertan en un capital para que sea una explotación y un negocio. Yo creo que eso sí hay que diferenciarlo. Yo creo que hay muchos suelos. Yo, como decía, ahí a una cuadra está el Centro Comercial Olímpico. Y ahí van locales rondando y comercialmente tal vez no funciona bien y puede ser un gran negocio inmobiliario. Pero eso es distinto a esto. ¿Que tiene la misma conectividad? Sí. ¿Que tiene la misma proximidad a los amenities que tiene también el estadio? Sí, los tiene. Pero creo que sí hay que ser muy sensible en eso. Yo no sé, igual el rato que tú mencionabas ahí, Jacobo, de, no sé, una inversión de $400 millones, yo ya me imagino ahí el terreno del Estadio Olímpico transformado en quién sabe qué. Es decir, yo creo que hay espacios en los que la ciudad debe ceder y hay espacios que los debe preservar. No necesariamente porque no sean un buen negocio, sino porque son espacios que son esos que le liberan a la ciudad de la saturación que tiene. 8 hectáreas, caminar ahí ahorita, transitar por ahí es complejo. En 8 hectáreas pueden caber cuántas unidades de vivienda, quién sabe. O sea, y eso colapsa la ciudad. Entonces, sí, monetizamos eso, pero le matamos a la ciudad. Entonces, yo no creo que sea eso, por eso un poco me preocupa eso. Yo creo que hay que monetizar eso y hay que capitalizarlo a través de la función que tiene, complementada, repotenciada, etcétera, pero que tenga y mantenga ese espíritu para lo que fue creado. Y ahí es donde yo creo que, y al menos yo sí soy un poco cerrado en ese sentido de que debemos mantener eso. Sí, hay que complementar, etcétera, pero no hay que abrirla, convertirla en esto. Por eso yo digo que no es un tema inmobiliario, es un tema de una operación urbana, que yo creo que sí hay diferencias bien grandes. Eso de ahí, perdón. No, luego, en vez del patrimonio,
Sí, tal vez los valores que tenga el estadio, si vemos, sí, pueden ser cuestionables y ahí entra ahí podemos pelearnos todos. Pero más allá de eso, eh, creo que el estadio es una oportunidad, digamos, si hablamos arquitectónicamente, para transformarlo en cualquier cosa o repotenciarlo o reducir sus valores. El manejo del patrimonio es complejo. eh, es, es complejo. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos, sumados a Docomomo, estamos haciendo una apuesta importante con el Ministerio de Patrimonio y Cultura para lograr que se dé un inventario del patrimonio moderno, y luego ir ampliándolo. Es decir, hay que empezar por algo y esos son los esfuerzos, un poquito la cuña que mando por ahí de lo que se viene haciendo y continuamos con eso para lograrlo. Eh, Ahora, el patrimonio no es un impedimento. Lo que hay que ver es que el patrimonio tenga unas cualidades y que tenga una jurisdicción adecuada para que pueda salir adelante y que pueda valorizar a la propiedad, porque si no, claro, terminamos botando todo el centro histórico por hacer negocio, que es vivo. Entonces, hay que ser muy sensibles con eso. El patrimonio no es negocio, eso sí, pero no debe convertirse en una traba o en una lastre para un propietario. Es interesante los criterios, el tiempo siempre es corto con temas tan importantes y valoramos enormemente el criterio de nuestros invitados. Eh, yo quisiera que cerremos con una pequeña conclusión de cada uno, como para que podamos cerrar las ideas y poder pasar el micrófono a los asistentes para sus comentarios. Empecemos, Maisa. Bueno, creo que es una oportunidad enorme. Yo sí considero que el municipio tiene una oportunidad gigante que ojalá no la boten a la basura, de verdad. El poder incidir en el valor del suelo, por ejemplo, haciendo vivienda de interés público, vivienda de interés social, en este predio que podría ser de la municipalidad alrededor del estadio y de hacerle más interesante económicamente al negocio, sí me parece importante. No es tan fácil para el municipio tener espacios en estas zonas, entonces sí creo que poder ser un actor que incida en el valor, que pueda generar vivienda en donde la gente que normalmente no puede vivir alrededor de la Carolina pueda hacerlo porque es un predio municipal, porque es un proyecto municipal, puede ser una opción interesante de un uso mixto. Entonces, sí veo que puede haber usos mixtos alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa y espero sinceramente que el municipio haga mejor las cosas y logremos sentarnos sobre la mesa con el Ministerio de Deporte, que no tiene nada que ver, porque realmente la intervención, y ahí me lanzo una cosa jurídica, la intervención del Ministerio del Deporte es solamente porque supuestamente quedó en la cefalía la concentración deportiva de Pichincha y entonces tienen que poner una cabeza ahí, pero no pueden hacer nada. En principio, la plata pública no puede ir al estadio porque es privado. Entonces, todas estas cosas que está haciendo el Ministerio del Deporte realmente no puede. Entonces, no es la salida por ahí y la disputa política no puede hacer del estadio un motín que nos deje a todos otra vez con un estadio hecho pedazos. O sea, espero realmente que se sienten a conversar. El municipio es el que tiene la mejor posición ahorita de ganar las cosas, pero que lo hagan bien. O sea, eso es. Gracias. Mis tres apuestas por el Olímpico Atahualpa. El primero tiene que ser alianza público-privada, no puede ser administrado por el sector público. Para que sea alianza público-privada requerimos un marco normativo y un marco de estímulos que garantice la atracción de inversiones y el respeto de un contrato a largo plazo, primero. Segundo, un estadio que repotencie la centralidad de Quito, un estadio sin estacionamientos vehiculares y enteramente accesible a través del transporte público y la red de estacionamientos que hay en torno al hipercentro de Quito. Segundo. Tercero, un estadio que vaya más allá del legado histórico, que supere la barrera del fútbol, que reconvierta el uso mixto de una arena complementada con usos comerciales, usos inmobiliarios, usos de trabajo, usos que en el fondo recapitalicen este vaciamiento que tiene las áreas centrales de Quito. Cuarto, un estadio que
en el fondo genere una proyección de ciudad con una reinvención de un nuevo hito urbano. Ese nuevo hito urbano tiene que estar en la psicología, en la conciencia de los quiteños, que en el fondo proyecte un nuevo proyecto de ciudad, perdón por la redundancia, pero que al mismo tiempo sea viable desde la perspectiva económica. Coincido en que debe ser un hito urbano. eh, Creo que el hito urbano debe darse por lo que Quito adolece, que son espacios públicos adecuados. Eso es lo que nos falta aquí. Yo creo que, digamos, el edificio en sí puede transformarse en puede remozarse, puede volverse lindísimo. Todos tenemos ideas y soñamos, hay diseños, etcétera, que podemos hacerlo hermoso. Creo que debe repotenciarse definitivamente, no puede seguir como está. Pero yo sí creo que repotenciarse es tener afinidad a la actividad que tienes. Yo insisto en que no debe ser una operación inmobiliaria, debe ser una operación urbana. Y creo que el mejor legado simbólico que puede dejar el estadio para la ciudad es transformar lo que en 70 años no logró, que es transformar todas esas 8 hectáreas en una transformación del barrio El Batán, no una transformación de la 6 de diciembre hacia el Amazonas, que eso ya se viene transformando, pero el barrio El Batán está olvidado. Entonces, creo que ese debería ser un poco hacia donde debemos apuntarle para que realmente se convierta en ese hito urbanístico de la ciudad. Muchísimas gracias a los invitados. Me parece que los aportes son valiosísimos. La conversación es extensa, el tema es apasionante. Yo quisiera tal vez hacer un pequeño resumen. Me parece interesantísimo lo que comenta Maisa, que sobre todo en cuanto a la seguridad jurídica del ley. O sea, tener claridad sobre eso permite que cualquier acción sea viable y nos permita caminar hacia el futuro. La necesidad de que haya una rentabilidad pensada en un terreno que tiene mucho potencial es vital, es importante. Sin embargo, creo que hay un consenso en que si es que no se hace a partir de una conceptualización de ciudad, de fortalecer la centralidad y de que esta operación urbana sea sostenida, robusta, social, deportiva y conjunta y participativa, no es un must, es una obligación para todos. Con eso, quiero agradecer a todo el público y eh, bienvenida a las preguntas y los comentarios por el tema en todo lo que tengan a la mano.